Muchas gracias. Pues primeramente darles las gracias a ustedes por su asistencia. Créanme que para mí es un honor que pongan atención a un tema tan importante, tan trascendente, no solo para la asociación civil, sino para todas las asociaciones, para la sociedad en general, y por eso la trascendencia de buscar una certeza jurídica y no solamente un triunfo para la asociación civil o para nosotros como asociados de la misma. Para entender un poquito el caminar que hemos tenido desde el 2002, aparece ahí este hombre y empieza pues podríamos llamarlo el soborno hacia los propios asociados, y empieza a mover voluntades a través del dinero y les despierta la ambición, y con esto solicitan una asamblea mediante la cual se pretende transformar la asociación civil en una sociedad mercantil. En el 2002 nosotros iniciamos la defensa de esta asociación civil y del patrimonio que le es sustraído, que bueno, pues era el patrimonio que se había hecho por muchas generaciones por más de 90 años. En el 2005 nosotros iniciamos un juicio de amparo dentro de todo el litigio, el esquema de litigios que teníamos, y la sentencia que recibimos en el 2008 nos otorga favorable a la asociación civil y declara la ilegalidad con que fue transformada la asociación civil en una supuesta sociedad mercantil, es decir, declara que no había sido suficiente, que no era legal. Esta misma sentencia la confirma el Tribunal Colegiado en el 2008, y gracias a esto empezamos a ejecutar la sentencia, porque ustedes comprenderán que una sociedad que pierde los registros en el Registro Público de Comercio es una sociedad inexistente, y una sociedad inexistente no puede engendrar derechos porque simplemente no existe, y eso fue el efecto de la sentencia que nos entregan en el 2008 y que se confirma en el 2009. Comenzamos a hacer las actuaciones para ejecutar la propia sentencia, y en el INPI logramos quitar los registros marcarios que había hecho Vergara a nombre de esta sociedad, y también la toma de nota en el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Esto sucede en el 2010. De una manera poco entendible, el mismo tribunal que nos dio el amparo comienza a tomar acuerdos contrarios a su propia decisión jurídica que habían tomado, lo cual es totalmente fuera de lo común. Una sentencia de amparo ya no se puede revocar, ni siquiera la Suprema Corte la puede revocar ni la pueden alterar. Entonces, una vez que ellos empiezan a tomar esta serie pues yo podría llamarlos como obstáculos artificiales y hasta absurdos, en el 2014, a pesar de que en el 2010 se le habían quitado las marcas a la sociedad disque transformada, en el 2014 se le vuelven a entregar. Nosotros procedemos a la reclamación del acto, la repetición del acto reclamado, y el tribunal, que curiosamente era el mismo, nos dice que no hay tal, que no existe esa repetición del acto reclamado, porque los registros marcarios que se le habían otorgado ahora tenían números diferentes. Y eso es tan absurdo, porque obviamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual pues lleva números consecutivos. Es como si yo les dijera a ustedes que yo no soy yo porque me cambié los calcetines o la ropa interior. Así de absurdo es, pues, ¿verdad? Entonces le vuelvo a entregar los registros marcarios, y todo esto es porque existe corrupción, existe el tráfico de influencias, existe el abuso de poder, y eso lo hemos vivido nosotros y lo hemos sufrido. Pero a pesar de eso, contamos con la razón jurídica, y gracias a esa única razón, que es lo único que tenemos, nosotros no somos ni ricos ni poderosos, pero con esa sola razón ha alcanzado para que no nos destruyan y que sigamos todavía aquí. Cuando el tribunal que nos dio el amparo, y que al mismo tiempo rechaza la repetición del acto reclamado, nosotros volvemos a insistir en esa misma situación, ellos van a volver a tomar la decisión, y logramos que se cambiara y que fuera otro tribunal el que tomara la decisión, para que no fueran ellos mismos los que se autocalificaran, y ellos vuelven a repetir lo mismo, y entonces ahora estamos ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo, ante una queja, que se revise
porque el presidente anterior de la Suprema Corte nos rechazó esa misma queja y ahora nosotros nos estamos inconformando con esa decisión y pedimos que la Suprema Corte revise nuestros motivos para quejarnos y que si nos es favorable atraigan el asunto de manera tal que ahora sí se resuelva el fondo. Yo no nada más una queja o una parte, sino el fondo en sí, que es el incumplimiento de una sentencia de amparo. Esto es un tema constitucional, porque las sentencias de amparo obligan a todo el Estado mexicano y obligan por la Constitución. Entonces estamos seguros de que es un tema que le concierne a la Suprema Corte de Justicia y estamos confiados en que las declaraciones que hizo el ministro Saldívar al principio del mes pasado, recordarán ustedes, que el crimen organizado había infiltrado al Poder Judicial, pues estamos confiados en que sea una declaratoria de combate a esta situación y no solamente un aviso a la sociedad de que así están las cosas y así van a seguir transcurriendo, porque eso atenta no nada más contra nosotros como asociación civil, atenta contra todas las asociaciones del país, atenta contra las empresas, contra el gran empresario, las empresas medianas y pequeñas, la microempresa, los profesionistas, ustedes, nosotros, las amas de casa. Cuando no tenemos una certeza jurídica, imagínense ustedes cómo pueden tener confianza en el país en el que vivimos. Si no hay una certeza de que la sentencia se cumpla, pues entonces quiere decir que estamos en la jungla, en donde el más fuerte es el que prevalece, o el que tiene más dinero es el que mueve los hilos, de manera que los juzgadores, obedeciendo a ese crimen organizado, que no siempre son los de metralletas y los de las drogas, sino que son otro tipo de crimen organizado, otro tipo de organización, bueno, pues son los que deciden por los juzgadores, jalando los hilos y decidiendo no entre dónde está la justicia en las dos partes, sino quién representa una parte y quién está en la otra. Y entonces el que tiene más peso, ya sea por razones sociales, económicas o cualquier tipo de poder, es el que termina ganando un juicio. En nuestro caso nosotros ganamos el amparo y pareciera que no ganamos nada porque no tenemos el equipo ni las marcas en nuestro control. Y ellos que perdieron el amparo pareciera que lo ganaron porque ostentan la administración y ostentan la mercadotecnia y todo lo que implica tener el equipo. Y eso es lo que estamos ahora pidiéndole a la Suprema Corte, que ponga orden, que ya no permita que este tipo de injusticias que vivamos y que lo que nos pide el presidente cada vez que se reúne con la iniciativa privada, que pide confianza, que pide que se invierta y que se empuje el país para adelante, pues la repetición constante, que la petición constante que se repite es que tengamos una certeza jurídica. De otra manera no podemos tener confianza en el país ni en las decisiones que se toman, y principalmente en el Poder Judicial. Entonces esa es la situación en la que estamos en estos momentos, tocando la puerta de la Suprema Corte. El día 10 se va a definir, insisto, si por un lado, si hay una intención de cambiar la inercia que por muchos años hemos tenido en el país, o nada más nos avisan que así son las cosas y que vamos a seguir igual, que cambiamos algunas gentes, porque desafortunadamente dentro de las declaraciones del ministro Saldívar también subrayó que el tercer circuito del país, que es donde está Jalisco, es el más corrupto de todos. Y por si fuera poco, hasta en eso tenemos el liderato, ¿verdad? Y bueno, entonces imagínense todas las cosas que han pasado y lo que estamos denunciando, y ahora estamos pidiéndole a la Suprema Corte que nos ayude a poner orden en esta situación, que levanten el tiradero y que se haga todo lo necesario para que se cumpla la sentencia del amparo a cabalidad. No sé si después de hacerles esta pequeña resumen, porque son 17 años